Voy a iniciar grabando la sesión para después, posteriormente, compartirla con ustedes a través de la plataforma Moodle. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Ahí ven mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. Ok. Vamos a abrir los apuntes. Y aquí le pediría yo a Fabi que procure tener un modo de escuchar la clase para que ok. ¿Sí ven mi escritorio? ¿Sí me escuchan para poder iniciar? Sí se ve, profe, igual sí lo escucho yo, profe. Sí, maestro. Ok, vamos a iniciar. En esta unidad vamos a hacer un análisis relacionado a la legislación nacional e internacional. Ese es el tema de la unidad. Y uno de los elementos más importantes es el artículo 27 constitucional. El artículo 27 constitucional está referido a la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares
constituyendo la propiedad privada. Toda esta sección la vamos a manejar conforme a lo que maneja el artículo 27 constitucional, que es básicamente lo que nos va a ir llevando, ¿verdad? Nos va a ir enlazando con algunas secciones que este artículo hace referencia a la sección de la explotación de tierras en cuanto a la cuestión minera y a la cuestión petrolera. Entonces es muy importante que a medida como nos vayamos enlazando con este artículo, vayamos teniendo esa perspectiva de que este artículo nos va a ir llevando precisamente a la parte que nos interesa a nosotros, que es la cuestión referida a la legislación de la industria petrolera. Dice aquí que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. ¿Quiere decir esto? Quiere decir esto que es muy importante que nosotros conduzcamos todas las secciones legales o los párrafos correspondientes a esta legislación y los vayamos enlazando a lo que es en sí la participación del Estado en cuestiones del sector petrolero. Dice aquí que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dice el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles a la apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura. Aquí, Fernanda, te voy a encargar que me investigues, toma nota en tu cuaderno de notas, de apuntes, para que me investigues qué es la silvicultura, y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad puede sufrir en perjuicio de la sociedad. Aquí es claro que la legislación, la Constitución, nos hace referencia a que el uso de la tierra debe ser tal que podamos obtener de ella un uso correcto, un manejo de la propiedad adecuado para la comunidad, para todo el entorno, y que no debe ser en perjuicio de esta misma tierra. Dice aquí que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales, aquí ya estamos hablando de minerales, o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, ojo, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales, aquí hablan sobre las minas, y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas. Aquí afortunadamente, más bien desafortunadamente, no tenemos nosotros yacimientos de piedras preciosas, como lo es en otros países del mundo, como la India,
como en África, en donde se tienen algunos yacimientos de diamantes, ¿verdad? En ella, de alguna manera, tienen ellos, estos países, oportunidad de explotar esas riquezas y a través de su comercialización, pues cambiarlo o hacer la transferencia de estas piedras preciosas en dinero, ¿verdad? Dice, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo, ¿verdad? Aquí ya está mencionado este elemento que para nosotros es muy importante en cuanto a la parte legislativa. Dice, y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Aquí ya está haciendo la referencia nuestra ley a que se maneja conforme al respeto y conforme a las leyes que se manejan de forma global, es decir, del derecho internacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. Por ejemplo, en cuestiones de el Golfo de México, una gran sección del Golfo de México pertenece territorialmente a nuestro país, a México, pero otra sección del Golfo de México no somos nosotros los dueños. En este caso, compartimos esa propiedad con la Unión Americana, con los Estados Unidos mexicanos. Ellos son parte de una zona del Golfo, y es ahí donde ellos actualmente tienen operaciones de perforación en aguas profundas. Explotan esa sección y sus operaciones tienen una frontera que no pueden ellos traspasar, una frontera, pues digamos, imaginaria. No está marcado como tal, ¿verdad? Que haya unos posts ahí que digan, o un muro, ¿verdad? Como el muro fronterizo, que diga esta parte es de ustedes, esta parte de nosotros. Recordarán ustedes que cuando hace millones de años cayó un meteorito en esa zona del mar, ubicándola un poquito por la planicie de la costa en Yucatán. Este choque de este meteorito generó una catástrofe muy, muy relevante. Esta catástrofe afectó la fauna y la flora en aquellos tiempos, hace millones de años, muriendo la flora, muriendo gran extensión de la fauna y cambiando radicalmente la imagen de aquella zona de nuestro planeta, y sobre todo pues, del área, ¿verdad? Se dice, porque técnicamente los que estudian esa parte de la geología, que ese choque de ese meteorito generó en su momento un fenómeno que promovió en su momento a la hora de terminar con la vida en esa zona, y yo creo que gran parte del mundo se vio afectada por ese meteorito. Entonces se generó esta muerte de material orgánico que al cabo del tiempo
por la sedimentación de la corteza, se fue enterrando, se fue quedando guardada, se fue generando ahí a través del tiempo, y con las condiciones de presión y temperatura con las que quedaron enterradas, fue una de las razones por las que hubo una acumulación ahí de material orgánico que a través de los años se transformaron en petróleo. Esto es parte de algunos estudios que se han realizado sobre la zona, sobre el fenómeno, y que dan como explicación la acumulación de petróleo en esa zona. Entonces, en una de las zonas del Golfo de México, en lo que le corresponde técnicamente a Estados Unidos, ellos tienen plataformas marinas perforando en aguas ultra profundas. En México realmente no se han perforado no se han hecho perforaciones así muy numerosas. Apenas se han perforado algunos pozos. Se ha determinado que dentro de esas aguas hay una gran cantidad de petróleo, pero su extracción, o sea, desde su proceso de extracción y perforación y manejo, la verdad todavía estamos muy lejos nosotros en tecnología para explotar esos campos enterrados, ¿verdad? De yacimientos con formaciones almacenadoras de petróleo. Y en cambio otras naciones, en este caso como Estados Unidos, en zonas de otras aguas profundas, como las de Brasil, como las de Mar del Norte, ellos han estado ya explotando sus campos petroleros en aguas profundas. Pero bueno, eso es un tema muy interesante y un tema que en la primera oportunidad pues lo platicaremos. Y lo que nos corresponde ahorita en este momento es la parte legislativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que en México, qué leyes existen al respecto y cómo se manejan las mismas? Bueno, dicen, son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales de la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, la de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, la de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes y torrenciales hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de la propiedad nacional, la de las corrientes constantes e intermitentes y los afluentes directos. Aquí hace esa referencia, dice, por acá dice, cuando pase a una entidad federativa a otra, cruce su línea divisoria de la República, la de los lagos, lagunas, o sea, incluso internamente en nuestro país tenemos zonas divididas, ¿verdad?, por los estados. Y estos a veces comparten ciertas zonas de agua, por ejemplo, lagunas o ríos, y sí está bien definido qué parte le toca a qué estado y qué otra le toca al otro estado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. A ver, ¿quién tiene abierto gracias, Fer, por cerrar tu micrófono, mija. Bueno, continuamos. En los casos en que se refiere a los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación esta es una palabra pocas veces escuchada, inalienable. Por aquí, ¿quién está aquí? ¿Quién está conectado? Heiner, tú eres el escogido. Sí, profe. Vas por favor,
y esta es pregunta de examen, por eso te lo voy a dejar a ti, para que de una vez te pongas bien abusado. El significado de la palabra inalienable, por favor. Es un término, Te voy a buscar, un término que maneja nuestra Constitución. Es una palabra poco usual en nuestro léxico. Sin embargo, es muy importante y si lo quieren todos anotar para que lo investiguen, para que lo encuentren el significado mejor, yo directamente se lo encargo a Heiner para que en la próxima nos diga el significado. Dice, en los casos en los que se refieren los dos los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo la radiodifusión y las telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto regularán la ejecución y comprobación de lo que se efectúen o deban efectuarse a partir de la vigencia, independientemente de la fecha otorgada de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos de condiciones que las leyes prevean, tratándose de minerales radioactivos, y no se otorgarán concesiones. Bueno, en este último párrafo dice, Maestro, sí, adelante. yo busqué lo que es inalienable. Okay, ¿qué es Fer? Una vez. Dice que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder, ni vender legalmente. Derecho inalienable. Perfecto, es algo que no se puede transferir. Es como, por ejemplo, ahí se las voy a poner, observen. Podríamos decir que en un terreno X, vamos a hablar de Macuspana, vamos a hablar de Belén, que es un territorio que podemos referir rápidamente. La parte superficial del terreno, si ustedes se dan cuenta que sí se vende en tantas hectáreas, se vende un terreno de 14 por 10, etc., etc. Pero la parte interna, no sé, 30, 40 metros abajo, si hubiera mantos pluviales, agua ahí abajo, esa no pueden ustedes tener el derecho, porque no lo hay, de venderlo, de transferirlo, de hacer negociación. Esas son, ese tipo de propiedades son las inalienables, no se pueden comercializar, vender, transferir. Sí, la parte de arriba, ¿verdad? Sí, en un momento dado el terreno superficial, pero hay zonas o propiedades que no se pueden comercializar. Por ejemplo, en el caso de algunos terrenos que son dueños del gobierno, digamos, vamos a decirlo así como es, en algunos terrenos, propiedad, por ejemplo, de Pemex, de Petróleos Mexicanos, teóricamente no pueden ser ocupados por la comunidad. Son terrenos del gobierno, privados, entre comillas, que aunque ustedes dicen, pues yo soy mexicano, si soy mexicano, pues puedo ocupar un terreno, ¿verdad? De esa naturaleza, pero no, en realidad no pueden ustedes adquirirlos, no pueden comercializar ni pueden comprarlos. Son propiedad de la nación. ¿Me expliqué? Ok, vamos a regresar al apunte. Por ahí estamos
¿Vamos bien o me regreso? Profe, Adelante. entonces ya no busco el significado de inalienable. De todos modos, búscalo. Vamos a completar o a confirmar lo que Fernanda nos hizo el favor de investigar. Sí, Ok, profe. sí, no te me quedes con que ya no hice nada, no. Fernanda está muy abusada ahorita, pero hay que comprobar que lo que nos investigó es lo que es. ¿Sale? Ok, profe, ok. Sale. Vamos a continuar. Aquí dice, tratándose del petróleo, y fíjense bien este detalle, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas y con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Es decir, que en el caso de los contratos petroleros, ahora que estuvieron de moda las rondas y que se asignaron y se licitaron ciertos campos petroleros, lo que quiere decir así, simple y llanamente, todo lo que tú saques de ahí, de la zona, es de la nación, es de México. Que México no tiene dinero, fíjense bien, observen este detalle, que México no tiene dinero para pagarte las operaciones, equipos, renta, especialistas, compra de tecnología, etcétera, etcétera. No te puede pagar con dinero, tú lo vas a poner y cuando encuentres el petróleo, cuando encuentres el aceite y lo empecemos a extraer, te voy a pagar con una parte de esa producción porque es la única manera con la que yo puedo hacer cambio contigo de la explotación del campo porque no hay dinero en la nación para hacer este tipo de transacciones. ¿Me expliqué? Se paga solamente con producción, una parte de la producción. Y pues obviamente la gente o las compañías que están invirtiendo en la perforación, en la exploración y perforación y extracción de aceite o de crudo, obviamente cuando lo extraen, en ese momento el gobierno comienza a liquidar, a pagarles el servicio, es decir, les paga con producto. Hagan de cuenta que Fernanda contrata a Heiner para trabajar en un campo de producción de mango, pero Fernanda le dice, ¿sabes qué, Heiner? Pero no tengo lana. Vas a trabajar durante medio año, un año sin sueldo, pero cuando tengamos la producción de mango y este mango se venda, ahí es donde yo voy a liquidar tus servicios. Y dice Heiner, pues bueno, dale, no hay problema, yo puedo subsistir con mis ahorros. Y entonces Heiner trabaja en el campo. Cuando viene la cosecha, se vende todo ese mango y con esa venta se le paga a Heiner y bien pagado. Y aún así, Fernanda tiene altas ganancias por la venta de esos productos. Esa es la manera como se maneja. No sé si hay alguna duda o queda bien claro cómo lo estamos explicando. ¿Seguimos? Está claro, profe. Perfecto. Dice, corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares. Este es un término que a lo mejor no es muy común manejarlo aquí en Tabasco. En realidad, la energía nuclear
no es una fuente de energía muy utilizada aquí en Tabasco. Sin embargo, todo lo que es la industria nuclear es una parte muy importante de los combustibles que pueden ser utilizados en la nación. Y dice aquí, para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos, el uso de la energía nuclear solo puede tener fines pacíficos, aquí aclara. Es decir, no podemos fabricar armas para guerra, bombas, ni nada de eso, sino todo tiene que ser para uso, para fines pacíficos. ¿Cuáles pueden ser estos fines? La energía nuclear puede ser utilizada dentro de nuestra industria petrolera, por ejemplo, para hacer las pruebas destructivas. A través de energía nuclear se pueden hacer inspecciones a tubería y determinar cuando una tubería está por fracturarse, por dañarse, y entonces hacer los mantenimientos preventivos, cambiarla por una nueva. Esa es una aplicación. Otra aplicación de la energía nuclear, pues obviamente es transformarla en energía eléctrica, ¿verdad? Otra de ellas es, de la energía nuclear, es a través de los servicios de esterilización por ¿No he perdido el audio con ustedes? Sí, profe, lo dejó de escuchar por un momento nada más. Bueno, aquí me escuchan, ¿verdad? Ahorita sí. Sí, parece que perdí ligeramente el sonido. Bueno, vamos a continuar porque ya estamos por terminar el tiempo. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este. Los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso, la zona económica y exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en los que esta extensión produzca superposición de las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdos de estos estados. 200 millas náuticas hacia adentro es mar nacional. Y bueno, todo este artículo habla sobre la propiedad de tierras y aguas de la nación, cómo se rigen, cuáles son los derechos de los mexicanos hacia esos terrenos o esas propiedades. Las asociaciones, por ejemplo, dicen las asociaciones religiosas que constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. Quiere decir que hasta para las asociaciones religiosas hay un tope, hay un límite, hay una reglamentación que no les permite adquirir más propiedades que no sean para el uso de las que son creadas estas asociaciones. Las instituciones de beneficencia pública o privada también que tengan como objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito. Las sociedades mercantiles, las que se dedican a hacer determinado tipo de servicio o de comercialización, la propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción. Los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes e instituciones, las entidades federativas lo mismo que los municipios de toda la República tendrán plena capacidad de adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Aquí se tiene prioridad para el Estado, para que a través de esas adquisiciones puedan ofrecer a la comunidad, a los ciudadanos, determinado beneficio. No pueden tener terrenos nada más por tenerlos, ni propiedades nada más por tenerlas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Aquí también la ley ampara a los grupos menos favorecidos, que son los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y el fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas en uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. Bueno, y como lo ven, toda esta unidad va a estar referida a la normatividad de la Constitución, del artículo 27 referido a la propiedad de la tierra. A ver, déjenme checar algo que sea más relevante. Esta sección seguramente todo esto ya lo leyeron ustedes, para poder haber contestado el problemario, que si no me equivoco tendremos examen el día de mañana, ¿verdad? Día de mañana tenemos examen de legislación, es un examen sencillo. Y por favor sean puntuales, no se les vaya a pasar, Fernanda, Heiner, Fabiola. Le voy a escribir aquí a Fabiola por si no me ha escuchado, que tiene problemas con el audio. Ya le escucho, profe. Ah, ya resolviste el problema. Ya, profe, ya. Bien, en esa foto que te ves ahí, como que estás muy atenta, espero que estés igual de atenta en todas tus clases. Sí, profe. Bueno. Mañana tenemos examen. Los exámenes son para pasarlos, si se puede con 10. No hay exámenes en donde me esté desquitando con ustedes. Entonces, por favor, vengan bien preparados, envíen su problemario a tiempo. Y en la cuestión de trabajar como lo estamos haciendo, solamente lo vamos a hacer hasta la unidad número 4, me parece. A partir de la unidad número 5, ya tenemos una nueva modalidad. Perdón, a partir de la unidad 4 tenemos una modalidad en donde ustedes van a diseñar y construir el problemario, y al igual no tendremos examen de evaluación por el modo o por el modelo o por el diseño de Moodle, sino que van a hacer ustedes una presentación de tema libre. Creo que ya la mayoría de ustedes ha trabajado conmigo así. Y solamente les pido ahí que estos trabajos que vayan a realizar ustedes se esfuercen porque queden bien hechos. Es algo muy similar, creo que Fernanda, Cristian y Fabiola ya han trabajado ese tipo de presentaciones. Vamos a mejorar lo que hicimos el semestre pasado. Vamos a tratar de superar lo que ya se hizo en calidad, y espero que la mayoría de los trabajos tengan su 10, su 100 de calificación, para que ustedes vayan mejorando, mejorando su promedio y vayan mejorando sus calificaciones del semestre. Bueno, los dejaré hasta aquí. Y, por favor, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, ya para cerrar la clase del día de hoy. No, maestro. Ok. No, profe. Excelente. Ya saben que a la hora del examen estaré pendiente por WhatsApp, o posiblemente tenga abierta la aplicación por cualquier pregunta o cualquier comentario que quieran hacer. Sin embargo, pues en exámenes ustedes se concentran directamente en ellos, y dura 1 hora, lo que dura una clase, y pues mucha suerte. Por mi parte sería todo el día de hoy. Si no hay nada que comentar, vamos a cerrar la sesión del día de hoy.
Ok, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, que tengan buena tarde, cuídense. Igualmente.